Tradicionalmente las empresas, las fábricas, crean un producto, se lo dan a un mayorista, el mayorista al minorista, este al consumidor, y finalmente ahí es que recién llega a la persona que usa eso, pero todo eso se da a través de la publicidad. Entonces, en cada tramo de esta cadena de distribución hay cada vez una mayor tajada de dinero. Hay que pagarle a cada una de estas personas. Entonces, claro, ¿quién es el que termina generando ese costo o pagando ese costo? El consumidor, porque lo que tiene que hacer es pagar para que todos estos intermediarios tengan el dinero. En cambio, ¿qué pasaría si eliminamos mayoristas, publicidad y minoristas y directamente le mercadeamos al consumidor y le damos al consumidor la posibilidad de que él a su vez pueda mercadear el producto y de ahí salen las comisiones? Y hoy en día el ejemplo que uso mucho es las redes sociales. El Facebook tú lo conoces porque un amigo te avisó, no lo conoces porque viste un comercial. El WhatsApp que usas en el chat lo conoces porque un amigo te lo recomendó, pero ni Facebook ni WhatsApp te pagan nada. Sin embargo, tú estás haciendo redes ya con eso. Lo estás recomendando constantemente, ¿te das cuenta? Entonces, hoy en día tú ya estás insertado dentro de un contexto global de redes. Ahora, hablemos un poco de números. Ventas globales en el 2013. ¿Qué pasó con el multinivel en el 2013? Primero que nada, para que te hagas una idea del contraste, la Liga de Fútbol Americano en el 2013 facturó 9.500 millones de dólares. La industria musical facturó 15.000 millones de dólares. Los videojuegos, 76.000 millones de dólares. La industria del cine, 88.000 millones de dólares. Los alimentos naturales, 90.000 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto facturó el network marketing? 178.000 millones de dólares. Es decir, más que la industria del fútbol americano, más la industria musical, más la industria de videojuegos, más la industria del cine, juntas. En el 2013, ojo, ¿eh? Y vamos a ir viendo algunas cosas más. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el principio del marketing multinivel? Vamos a hablar acá de la historia. Carl Remborg, Lee Mittinger y William Castleberry, de una empresa que se llamaba Nutrilite Vitamins, crearon el concepto de network marketing allá por 1945. Entonces, ellos eran parte de esta compañía de vitaminas que se llamaba Nutrilite y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no hacemos que el cliente nos compre directamente a nosotros como fábrica? Pero hay que agregarle algo al formato de la venta directa, porque ya existía hace unos años el concepto de la venta directa gracias a empresas como Avon o como Mary Kay, ¿sí? O sea, ya existía el tema de tú puedes vender el producto directamente, pero donde se da el giro es, ¿qué pasaría si le dejamos a la gente formar equipos donde puedan rentabilizar? No solamente darle el producto nosotros a la gente para que lo puedan vender, sino ¿qué pasaría si pudieran formar una red y ganar una renta de eso? Entonces, ¿cuál fue el gran giro que dio el marketing multinivel a todo esto como concepto? Porque, repito, la venta directa ya existía, pero el marketing multinivel no. El marketing multinivel significó dos cambios importantes respecto de cómo operaban las ventas directas. Primero, significó que cualquier distribuidor en cualquier rango ahora podía y debía afiliar o patrocinar a otros. Es decir, si yo trabajaba para Avon o Mary Kay, seguramente yo podía comprar el cosmético, podía adquirirlo directamente de la empresa, yo lo vendía y yo me quedaba con ese dinero y listo. Era venta directa. Punto. Ahí quedaba. Pero ahora lo que estaban planteando estos tres señores de Nutrilite en el 45, ya hacia fines de los 40, principios de los 50, es ¿por qué no dejamos que esta persona que vende el producto pueda afiliar a otros? Que no se trate de que cada persona tenga que venir directamente a la compañía a pedirnos vender el producto, sino que cada uno de nuestros vendedores pueda afiliar gente nueva. Ese fue el primer cambio. Y el segundo, la consecuencia de este primer cambio, fue que se creó un efecto compuesto sobre qué tan rápido podían unirse nuevos distribuidores a una empresa. Entonces ya no se trataba de, bueno, mi amigo Pepe vende estos productos, tal vez a mí me interese, yo voy a la compañía y me afilio. Porque ahora Pepe me promocionaba a mí la oportunidad al saber que yo podía afiliarme con él. Entonces, el efecto exponencial de interés de ser parte de este sistema y la promoción que se empezó a hacer por parte de la gente que ahora sabía que podía afiliar equipos fue brutal. El crecimiento de la fuerza de ventas de la empresa
podía multiplicarse exponencialmente como ranas en un estanque. O sea, ya no se trataba de que a mí ojalá me provocara hacer lo que hacía mi amigo, sino que mi amigo me podía empezar a promover el negocio o la posibilidad de vender el producto yo, porque él podía también empezar a generar de eso. Y ese justamente fue el segundo cambio importante, que es que en lugar de solo pagarle a un representante por sus ventas, este podía ahora calificar para ganar un porcentaje de todas las ventas de los distribuidores debajo suyo, traídos por él o no. Claro, como ahora Pepe podía afiliar a quien quisiera, Pepe podía ganar una renta de todo lo que sus equipos movían. Entonces, eso fue algo brutal. Había más gente contando la oportunidad porque no solo tenían la capacidad de afiliar, sino que además podían ganar de eso. Entonces, fue un giro tremendo. Esto impactó los ingresos dramáticamente. Si tú antes ganabas unos cuantos cientos de dólares al mes, porque vendías el producto, tenías tus clientes, tu cartera personal de clientes y te pagaban, ahora tus ingresos aumentaban a decenas de miles en aquella época y con el potencial de poder seguir creciendo, porque eso era tremendo. Era el poder del apalancamiento, el poder del efecto compuesto, el apalancamiento, lo que Einstein decía que era una fuerza poderosísima del universo, el interés compuesto, el efecto compuesto, el apalancamiento, como lo quieras ver. Aquí es muy sencillo de entender. Entre yo solo vendiendo el producto a gente, ¿qué pasaría si esa gente, yo puedo formar mi círculo cercano, ¿no? Eso hubiera sido el esquema tradicional de la venta directa. Pero ¿qué pasa si ellos son parte de mi equipo y a la vez pueden llamar a otra gente? ¿Y qué pasa si esa gente que ha entrado también puede llamar a más gente y los nuevos a otros nuevos? ¿Y qué pasa si eso se empieza a multiplicar exponencialmente? Va a llegar un punto en que voy a tener un equipo brutalmente grande donde ya no depende de qué esté haciendo yo, mi ingreso no depende de qué esté haciendo yo o de dónde estoy yo, sino que simplemente se sigue expandiendo por efecto compuesto. Entonces, recapitulando, 1945, estos tres señores de Nutrilite deciden hacer un cambio, decir, ok, ya sabemos que existe la venta directa hace años, pero vamos a agregarle un par de componentes interesantes. Vamos a permitir que el vendedor pueda afiliar gente y que al afiliar él pueda ganar de lo que esa persona está vendiendo y así sucesivamente de sus equipos. Ahí es que nace el concepto de network marketing. Importante, incluso en esa época, mis queridos amigos y amigas, la exageración era una forma común de hacer las cosas. Y esto es algo contra lo que tenemos que luchar. La exageración para promover tu negocio o tu producto. ¿Qué pasaba en esta época? Por ejemplo, Carl Remborg, que era el asesor científico, les decía a los distribuidores de Nutrilite que los suplementos de Nutrilite tenían una base secreta con un valor terapéutico inusual. Entonces, claro, se comenzaban a tejer estas historias de que el producto era milagroso o servía para todo o curaba lo que sea, cosa que estoy seguro que has escuchado también en más de un multinivel cuando alguien te quiere promover su producto, o que tal vez tú también lo hayas podido decir porque todos hemos cometido errores así, pero en esa época ya ocurría que se exageraba un poco esto. Como no había publicidad tradicional, tú tenías que informar mucho a la gente que vendía el producto para el equipo. Y esto a veces hacía que la gente pudiera exagerar. Por ejemplo, ahí puedes ver algunos ejemplos de pequeños folletos o incluso anuncios en diarios que tal vez en esa época se utilizaban para empezar a atraer e interesar a gente que quisiera el producto. E incluso se creó un librito de cómo estar bien y mantenerse bien, que era la herramienta principal de ventas de los distribuidores de Nutrilite, mostrando a Nutrilite como un producto efectivo contra casi pues cualquier enfermedad conocida por el ser humano. Tenías un librito que era un valor agregado, eso de alguna forma podría considerarse como marketing de atracción en el sentido de te aporta un valor dándote este librito que te habla de cómo estar bien, y si tú encuentras en este librito algunas cosas que te puedan interesar o algún problema de salud con el que tú te identifiques, yo puedo más fácilmente colocarte el producto. Pero esto también empezó a llevar, como decía hace un momento, a la exageración. Entonces, ¿qué pasó? La Food and Drug Association confiscó varios productos debido a esta práctica y emitió un decreto el 6 de abril de 1951 contra Nutrilite, en el que el librito fue prohibido. O sea, no me exageres la historia, no digas que esto va a curar esto, o va a prevenir lo otro, o va a tratar lo que sea, porque esto no es un medicamento. En 1953, varios distribuidores top de Nutrilite dijeron, oye, pero si ya estamos vendiendo esto, ¿por qué no vendemos también productos de otras empresas? Y empezaron a vender productos de Numana Labs, por lo cual Nutrilite le puso una demanda a estos distribuidores que definía una cláusula de no competencia durante 2 años en el contrato de distribuidor. O sea, si vas a entrar aquí, por lo menos 2 años no puedes estar promoviendo ningún otro tipo de producto. Obviamente, en esa época, tú decías, oye, pero si estoy vendiendo la marca A,
y también está la marca B, mejor vendo las dos y así me aseguro. Bueno, Nutrilite puso ahí esta demanda con la cláusula de si tú quieres vender Nutrilite, no puedes competir contra nosotros vendiendo otra cosa durante 2 años. Pero ¿qué pasó? La Federal Trade Commission luego dio de baja esta cláusula de no competencia de 2 años de Nutrilite por violación al libre comercio. Dijo, oye, un ratito, si tu gente quiere vender, que vendan lo que quieran. No les pongas el obstáculo de que no pueden vender otro producto. En 1950, en la década de los 50, Rich DeVos y Jay Van Andel comenzaron una distribución en Nutrilite, se hicieron distribuidores de Nutrilite, que creció a más de 2.000 distribuidores. Y acá viene lo interesante. Estos dos señores, DeVos y Van Andel, en 1959 forman una compañía que se llama American Way Association, que se empezó a llamar por diminutivo Amway. Y en esta empresa empezaron vendiendo productos para la limpieza del hogar, mientras en paralelo continuaban su distribución de Nutrilite, claro, porque la cláusula de no competencia había sido prohibida por la FTC. Entonces, estos dos señores, a la par que distribuían Nutrilite, fundan Amway y empiezan a mover ahí productos de limpieza para el hogar. ¿Y qué pasó con los años? Que ya en los 70s, Amway compra Nutrilite a Carl Remborg. Los distribuidores, estos dos distribuidores de Nutrilite, que a la par abrieron Amway, cuando empiezan ya a ganar mucho dinero, deciden comprar Nutrilite y Nutrilite queda dentro de Amway en los 70s. Pero, ¿qué pasó en los 70s? Los 70s, mis queridos amigos, fueron el salvaje oeste del network marketing. ¿Por qué? Porque no existía ninguna legislación sobre las pirámides, entonces no había una definición de lo que era una pirámide y por lo tanto no eran ilegales. No se entendía la diferencia, no se conocía. Nosotros hoy entendemos el valor de un producto, que el producto sea la base del negocio, no una excusa, y peor aún, que sean solamente membresías y que no haya un producto claro. Pero en los 70 pues estamos hablando de que no había internet, no tenías cómo comprobar lo que te estaban diciendo. Tú imagínate qué hubiera significado para ti que te hubieran presentado la compañía en la que tú estás hoy en los 70s. ¿Cómo hubieras podido averiguar si lo que te dicen es cierto? ¿De dónde hubieras podido investigar casos de éxito si no había YouTube, no había Google, no había Facebook? O sea, la única posibilidad de que tú hubieras podido comprobar que lo que te decían era real era que te cruzaras con otra gente de la misma empresa. Eso generó que compañías como Holiday Magic, Bestline, Costco Interplanetary y Dare to Be Great aparecieran. Algunas eran básicamente redes donde había mucho desarrollo personal, mucha motivación, mucha capacitación, pero no había un producto claro. Y obviamente a la par, algunas empresas que debían haber sido completamente fraudulentas, seguramente se disfrazaban de marketing multinivel para pues, ir moviéndose, ¿no? Las famosas cadenas o pirámides en general. Pero recuerda que hace unas décadas, antes de los 70s, ya había habido una intervención, por un lado, de la FDA para anular el librito de Nutrilite y confiscar algunos productos y pedir que se promocionara de forma adecuada el producto, y por otro lado, de la FTC, prohibiendo la cláusula de no competencia. Entonces, claro, como no había regulación, en muchos casos algunas redes empezaron a enfocarse mucho más en el desarrollo personal. Y acá aparece un señor que se llama Glenn Turner, con negocios como Dare to Be Great y Costco Interplanetary, que redefinieron el significado de crecimiento rápido. Este fue un señor que se volvió un experto en desarrollo personal, empezó a trabajar muchísimo eso, y es súper interesante porque desde esa época él empezó a grabar videos, un poco como lo que puedes ver que hago en YouTube. Puedes encontrar actualmente en YouTube videos todavía de él de esa época, de los 70s. Se volvió un dios del multinivel, una persona con un desarrollo enorme. Ahora, ¿qué pasó? Como sus empresas empezaron a crecer muchísimo y no había una regulación clara, incluso con temas tributarios, muchos estados se le fueron encima a Glenn Turner en Estados Unidos. Se le fueron encima y empezaron a crear leyes para regular el modelo de negocio y tratar de sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque dentro de todo, la promoción del producto o del servicio, de lo que fuera, era mucho más eficiente y mucho más poderosa a través del modelo de redes. Entonces, si eras una empresa tradicional, pues no te convenía que una empresa de redes siguiera creciendo. Si además, obviamente, por ahí había compañías que estaban siendo fraudulentas y se disfrazaban de multinivel, más aún. Entonces, todo esto que empezó a generar un caldo de cultivo que derivó en que en el año 1979 la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio, enjuició a Amway, acusando a Amway de que era piramidal por el esquema de negocio, porque no estaba claro, no estaba definido, y a través de este juicio finalmente se determina en este caso que Amway no es un esquema piramidal ilegal.
Este caso de la FTC versus Amway terminó en que Amway no era una pirámide porque se pudo demostrar cómo la ganancia era por el producto. Y a partir de ese momento se define una estructura legal clara sobre el multinivel en Estados Unidos. ¿Y qué significó esto? Que ya con esta base legal definida, muchas compañías pudieron empezar a aparecer tranquilas, sin ir muy lejos. 2 años después, 2 años después, aparece Herbalife. Un par de años por ahí aparece Nuskin. Entonces comenzó una etapa dorada. Y de repente llegamos a los 90s. Y resulta que esta es la etapa que se considera el renacimiento. ¿Por qué? Porque en marzo de 1992 la revista Success escribe por primera vez un artículo positivo y educativo sobre la industria. O sea, no se había escrito prácticamente nada educativo, favorable, informativo, real sobre el multinivel. Y de repente una revista, como la revista Success, decide hacerlo. Así que en el año 92 se escribe este artículo y ahí lo pone en esta edición. ¿Sabes qué pasó aquí? Esa edición de la revista que habló por primera vez de multinivel se volvió la edición más vendida de toda la historia de la revista en sus 100 años de existencia. Para que te des cuenta de la cantidad de gente que hacía multinivel y que estaba muerta de ganas de que aparecieran publicaciones formales sobre la industria. ¿Qué más pasó a raíz de esto? Autores como John Milton Fogg dijeron, oye, acá hay un nicho brutal. Si esto se está vendiendo de esta manera porque hay tanta gente queriendo información, pues empecemos a escribir libros sobre esto. Entonces John Milton Fogg empezó a dedicar su carrera a educar y entrenar de forma correcta sobre las virtudes del network marketing y publicó este libro que se llama The Greatest Networker in the World, el networker más grande del mundo. ¿Y sabes qué pasó? Ese libro vendió 1 millón de copias. O sea, estás hablando de una época en la que si alguien se enteraba de este libro, ni siquiera podía publicarlo en el Facebook. No había dónde publicar. No podía mandar un correo masivo a toda su red diciendo, chicos, compren este libro. No existía. No había WhatsApp ni mensajes de texto. Era, tú lo compraste, tú lo recomiendas. ¿Qué empieza a pasar ya en nuestros días? El network marketing es presentado ya ampliamente en Forbes, Fortune, USA Today, US News y World Report, Wall Street Journal y Success Magazine. Muchas revistas, programas, segmentos, noticieros empiezan a tocar el tema. Para que te hagas una idea, en el 2010, yo te dije hace un momento, en el 2013, que las ventas en multinivel fueron de más de 170.000 millones de dólares. En el 2010 fueron de 125.000 millones en ganancias en 150 países en total. 75 millones de hombres y mujeres en ese momento, en el 2010, eran distribuidores de network marketing. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Hay más o menos 7.000 millones de personas en todo el planeta Tierra. Estamos hablando que en casi 80 años, solo 100 millones de 7.000 millones hacen redes. Estamos hablando de que el 1.4% del planeta hace redes. Contando todos los multiniveles que existen, todos los esfuerzos sumados de toda la gente que prospecta y firma todos los días, en 70 años han dado el 1.4% del planeta. Ahora, todos los días nace gente, todos los días alguien cumple 18 años, es imposible que la gente se acabe, porque sería como pensar, oye, pero si todos los días se muere gente, ¿por qué hay cada vez más gente en el planeta? Porque nace más de la que se muere. Y no creo que creas que más gente se firma al día en el multinivel que gente se muere en la Tierra. 175.000 personas en Estados Unidos y más de 300.000 alrededor del mundo se unen a una compañía de network marketing cada semana. Del 2009 al 2011, ¿qué cosa ocurrió en el 2008? En el 2008 se dio la crisis financiera, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que generó que mucha gente perdiera sus casas y generó que bancos con más de un siglo de antigüedad cerraran, como el caso de Lehman Brothers, porque eran insolventes. En esos años, 2008-2009, gente quedó en bancarrota, gente se suicidó incluso por perder dinero, ahorros de décadas se perdieron y fue un desastre que afectó la economía mundial. Pero en ese bloque del 2009 al 2011, mientras era una catástrofe financiera en Estados Unidos, las 7 compañías top de network marketing que tienen participación pública en la bolsa de valores promediaron un crecimiento de 268% en el valor de sus acciones. O sea, lo que te estoy diciendo aquí es, mientras Estados Unidos se caía a pedazos, 7 compañías de multinivel que participan públicamente en la bolsa crecieron casi 300% en sus acciones. Es un negocio antirrecesión que depende del emprendimiento de la gente, no de las condiciones del mercado. La gente busca emprender cuando hay crisis.
Y ese fue un momento espectacular para el multinivel, de un crecimiento tremendo que está dándose hasta ahorita. Si te pones a pensar, ¿cuándo es que las redes de mercadeo empiezan a empujar mucho más? Te vas a dar cuenta que es en este bloque, 2009 al 2011. ¿Cuándo de repente en tu país se empezaron a conocer más o empezaron a entrar más? ¿No coincide con que es esos años? La pregunta es, ¿pero por qué? Si en esos años Estados Unidos estaba a pique. Porque el emprendimiento es así. Estamos en una era diferente. Estamos en una era ya ni siquiera de la información. Estamos en una era de la conexión. Ya la era industrial pasó. La era de la información también ya está pasando, porque ya no se trata solamente de que uso Internet para informarme. Se trata de que uso Internet para conectarme con otra gente. ¿Qué cosa ha generado todo este tipo de crecimiento? Que personas como, por ejemplo, el gurú de Mad Money, Jim Cramer, dijo a sus televidentes en CNBC: la venta directa nunca ha dependido de Wall Street. Ya es hora de que reconozcamos que el modelo de la venta directa funciona y funciona bien. El crecimiento de la red no depende de lo que está pasando en el país en ese momento. Tu activo es tu equipo. Y si además tienes un equipo internacional, la diversificación que eso te da es poderosísima. El multinivel paga 71,000 millones de dólares en comisiones al año. Si te dije hace un momento que el multinivel facturaba casi 178,000 millones de dólares al año, hay un porcentaje de esos 178,000 millones que obviamente van a ir en comisiones a la gente. 71,000 millones. Si eso lo divides entre los 365 días del año, son 200 millones de dólares al día los que el multinivel paga en comisiones. ¿Te das cuenta de eso? 200 millones de dólares al día. Ahora, mucha gente dice, pero eso seguramente va solamente a los que ganan más. Ok, vamos a imaginarnos esto. En el mundo, unas 500 personas que hacen multinivel ganarán de 1 millón a 2 millones de dólares al año, a más. 500 personas, entre toda la cantidad de gente que hace multinivel, es un número enano. Esto quiere decir que si estas 500 personas les multiplicamos 500 por 2 millones, tenemos 1,000 millones. A estas 500 personas absorben solamente 1,000 millones de los 71,000 millones que se reparten en comisiones. ¿A dónde van los demás 70,000 millones? Al grueso de gente, al 99.9995% de gente que no son los que más ganan, pero sí ganan 500 dólares por aquí, 1,000 por allá, pagan con una adicional la tarjeta de crédito, pagan la cuota del auto, y porque mucha gente finalmente saca un código, ¿sabes para qué? Para tener descuento en el producto. No todo el mundo quiere entrar para hacer el negocio. Mucha gente saca un código solamente para tener descuento en el producto y está perfecto. Entonces, esto te sirve para que te des cuenta de que realmente no es que la mayoría de dinero va a unos cuantos. Hay unos cuantos que son los que más ganan, de acuerdo, como cualquier negocio, pero la mayoría del dinero va a la masa de gente que no son ni siquiera de los 500 que más ganan. Más del 80% de gente relacionada con el multinivel asegura haber tenido una experiencia satisfactoria de ganancia de dinero, uso de producto y o de desarrollo personal. Algunos testimonios. Dice Paul Seimpilzer, economista de trayectoria mundial y autor de Los Próximos Millonarios, nada más y nada menos que el vicepresidente más joven de la historia del Citibank y además ex asesor financiero de Ronald Reagan y George Bush. ¿Qué dice Paul Seimpilzer? Dice: del 2006 al 2016 habrá 10 millones de nuevos millonarios solo en Estados Unidos, muchos surgiendo de la industria de la venta directa. Robert Kiyosaki dice: la venta directa le da a la gente la oportunidad de, con muy poco riesgo y muy poco compromiso económico, construir un activo generador de ingresos para adquirir una gran riqueza. Stephen Covey, autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ya falleció, pero ¿qué decía? El network marketing ha madurado. Es innegable que se ha vuelto una forma de emprendimiento e independencia para millones de personas. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, dice: ustedes, se refiere a la gente que hace venta directa, ustedes fortalecen nuestro país y nuestra economía no solo luchando por su propio éxito, sino ofreciendo una oportunidad a otros. Tony Blair, ex primer ministro británico, dice: el network marketing es una tremenda contribución para la prosperidad global de la economía. Zig Ziglar, autor y conferencista motivacional, también fallecido, decía: un negocio desde casa ofrece beneficios enormes, como no tener que desplazarte, ahorrar tiempo, reducir gastos, manejar tus horarios y la oportunidad de que tu familia sea tu prioridad mientras defines tus metas. Todas las compañías top 10 tienen una cultura donde no solamente el producto
sirve para activarse en la red, sino que también se vende y hay un interés en consumirlo fuera de la red. Difícilmente una red de mercadeo cuya cultura sea solamente comprar el producto para activarse, pero que no tenga clientes externos a la red, va a llegar a facturar grandes números. Y lo mismo puedes hablar de un equipo. Difícilmente un equipo que no tiene cultura de clientes, sin que eso quiera decir estoquearse de producto y vender todo el tiempo, pero difícilmente un equipo que no tenga cultura de colocación de producto va a estar en ingresos altos. Porque la verdad es que el 70% de gente va a querer tomar el producto. Un 25% va a querer venderlo, pero nunca formar equipos. Y solo un 5% de gente va a formar equipos. Pero si tú solamente le mercadeas al 5% que quiere ser networker, estás perdiendo el 95% de tus ingresos. Y ahí comienzan cosas como, queme mi lista. ¿Cómo que quemaste tu lista? Es que nadie quiere entrar al negocio. ¿Y por qué todo el mundo tiene que querer entrar al negocio? ¿Cuántos pueden ser tus clientes? ¿O cuántos pueden ser tus referidores de producto? ¿Tú consumirías tu producto aun si no estuvieras en la red? Comienza preguntándote eso. ¿El producto o servicio de tu empresa, tú los usarías aun si no estuvieras metido en el negocio? Segundo, ¿qué tan vendible es hacia afuera? ¿Cuánta demanda real tiene? Y eso obviamente va a generar que tengas una red sólida. Conclusiones. 99% de personas todavía no están haciendo multinivel en el mundo. Eso quiere decir que 99% de gente todavía no tiene un plan sólido para alcanzar su libertad financiera. El plan 40-40-40 ya no funciona más. Trabaja 40 horas a la semana por 40 años para ganar 40% de lo que ni siquiera te alcanzaba mientras vivías esos 40 años. No conozco ningún jubilado que viva feliz por su pensión o por su jubilación, salvo que haya puesto algún tipo de negocio o gane alguna renta. ¿Sabes cuánto necesitas invertir en bienes raíces para ganar $1,000 residuales al mes? O sea, vamos a imaginarnos que tú digas, ya, bueno, yo no quiero hacer redes. ¿Cómo puedo ganar $1,000 de renta? ¿Ok? Vamos a pensar en bienes raíces. Tú decides comprar una propiedad que por alquilarla te pueda generar $1,000 residuales al mes. ¿Cuánto tendrías que invertir para que esa propiedad te dé 1,000? $200,000. Eso quiere decir que si quieres ganar una renta de $5,000, tendrías que haber invertido en 5 departamentos, o sea, $1,000,000. ¿Los tienes? ¿Te das cuenta entonces de lo barato que es el multinivel? ¿Qué rango en tu red genera $5,000 al mes? ¿Y cuánto tiene que invertir esa persona en producto? Y no tiene que pagar oficinas, sueldos, alquileres, permisos, inventarios, servicios. Si tú a la gente le preguntaras cuál es para ti el trabajo perfecto, dirían, sin oficina, sin jefe, sin horario, sin límite para lo que puedo ganar, yo elegir con quién trabajo, que me paguen todas las semanas, ni siquiera al mes, sino a la semana, que no haya límite para lo que genero eligiendo con quién puedo trabajar y que se preocupen por mí, que tenga apoyo desde el principio. Eso existe. Se llama marketing multinivel y tú estás dentro. Entonces, si un nuevo trabajo no es la solución, si un negocio tradicional te es muy caro y si no tienes para invertir en bienes raíces, ¿cuál es tu plan? Si tu capacidad de ahorro a diciembre del año pasado fue de 0, ¿de dónde vas a sacar el dinero para esas cosas con las que sueñas? Entonces, ¿no crees que vale la pena abrirte a esta opción que ya tiene tantas historias de éxito y sobre todo compartirla con orgullo? Porque si no es esto, entonces, ¿qué? Los números no mienten. Si no es esto, ¿cuál es tu plan?